La madrugada en una mansión silenciosa se rompe con un estruendo que proviene del interior de la casa. «Estos regalos son de las niñas», susurra la empleada al ver a la madrastra destruir recuerdos de la madre fallecida. «Solo estoy liberando a esta familia del pasado», responde la mujer, rompiéndolo todo con frialdad. Pero cuando una de las niñas murmura con los ojos llenos de lágrimas, «Nuestra nueva madre nos odia», el silencio se convierte en guerra. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La madrugada en la Ciudad de México cargaba aquel silencio pesado que solo existe cuando la ciudad por fin se duerme. En Polanco, entre rascacielos y mansiones protegidas por muros altos, una casa se destacaba por su tamaño y por la frialdad de su arquitectura moderna. Allí, en aquella construcción de vidrio y concreto, vivía una familia que intentaba recomponerse después de una pérdida que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Concepción se despertó sobresaltada. A sus 52 años, había aprendido a distinguir los sonidos de aquella casa como quien conoce la respiración de un hijo. Y aquel estruendo no era normal. No era el viento azotando una ventana mal cerrada, ni el perro del vecino tirando botes de basura en la calle. Era algo que venía de adentro, algo deliberado y violento. Se calzó las pantuflas rápidamente y salió del cuartito de servicio. Aquel espacio pequeño pero ordenado donde dormía desde que había llegado a la casa de los Torres, 15 años atrás. Sus pasos apresurados resonaban por el pasillo de servicio mientras otro ruido sonaba, más fuerte, seguido de un grito ahogado. No era un grito de dolor físico, sino de algo mucho peor. Algo que ella ya conocía bien después de tantos años trabajando en casas de gente rica. Era el grito de quien está siendo despedazado por dentro. Cuando llegó a la sala principal, sus pies se detuvieron en la entrada y todo el aire se le escapó de los pulmones. El árbol de Navidad todavía estaba puesto, con sus luces parpadeando a un ritmo lento e hipnótico, creando reflejos de colores en las paredes blancas. Pero lo que debería ser un escenario de fiesta y calidez se había transformado en un silencioso campo de batalla. El piso estaba cubierto de papel de regalo roto, moños deshechos, pedazos de juguetes quebrados y astillas de vidrio que brillaban bajo las luces del árbol como fragmentos de estrellas caídas. En el centro de todo aquello estaba Patricia Mendoza, vestida con un elegante conjunto rojo de seda que contrastaba de forma obscena con la violencia de lo que estaba haciendo. Su cabello rubio, perfectamente peinado, se balanceaba con cada movimiento mientras levantaba un pesado candelabro de bronce, estrellándolo con fuerza contra una caja de regalo que aún no había sido destruida. El sonido del impacto retumbó en la sala como un disparo. Pero no, fue eso lo que le partió el corazón a Concepción. Fue la escena frente a Patricia. 3 niñas idénticas estaban arrodilladas en el suelo, tan parecidas que hasta quienes convivían con ellas a diario a veces se confundían. Ana Luisa, Ana Clara y Ana Julia tenían apenas 6 años, y aquellas caritas redondas aún guardaban la inocencia de la primera infancia. Pero en ese momento, con los ojitos rojos e hinchados, vistiendo pijamas iguales de unicornio, parecían mucho más pequeñas, mucho más frágiles, como si se hubieran encogido ante el odio disfrazado de orden. Ana Luisa, siempre la más sensible, de las 3, abrazaba contra el pecho los restos de una muñeca de trapo. La cabeza de la muñeca colgaba de lado, medio arrancada, y uno de los bracitos de tela estaba completamente desprendido del cuerpo. Aquella muñeca había sido el último regalo que Marina Torres le había dado a su hija antes de partir. Marina, la madre que ya no estaba allí, que había dejado un vacío tan grande en la casa que hasta el aire parecía más escaso. Ana Clara, normalmente la más intrépida, intentaba juntar con manos temblorosas los pedazos de una caja de música que tocaba aquella canción de cuna que Marina les cantaba todas las noches. Los mecanismos internos estaban expuestos, los engranajes torcidos, y la bailarina de porcelana que danzaba en la parte superior yacía rota por la mitad. La niña presionaba los pedazos uno contra el otro
como si la fuerza de su voluntad pudiera hacer que se fusionaran de nuevo. Ana Julia, la más callada de las trillizas, estaba paralizada, mirando un sobre rasgado del que habían caído varias hojas de papel decoradas con dibujos de flores. Eran cartas que Marina había escrito para cada hija, una para cada cumpleaños hasta que cumplieran 18 años. Palabras de amor, consejos, historias de su propia infancia, todo lo que una madre que sabía que no estaría presente quería dejar registrado. Ahora, aquellas hojas estaban esparcidas por el suelo, algunas pisoteadas, otras rotas, convertidas en basura. Patricia se giró al notar la presencia de Concepción, y la sonrisa que esbozó fue de una frialdad que hizo que la empleada sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. No era una sonrisa de vergüenza o pena por haber sido sorprendida haciendo algo terrible. Era una sonrisa de quien tenía el control, de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo y no veía ningún problema en ello. «Buenas noches, Concepción», dijo Patricia con una voz melodiosa que no combinaba en nada con la escena a su alrededor. «¿O serían buenos días? Disculpa el ruido. Solo estaba haciendo una limpieza necesaria. Ya sabes, la casa necesita renovarse. El pasado a veces ocupa demasiado espacio, ¿no crees?» Concepción sintió que se le cerraba la garganta. Abrió la boca, intentó encontrar las palabras, pero ¿qué podía decir? Aquella mujer, que en pocos meses se había ganado la confianza de Roberto Torres y ahora se comportaba como la dueña de la casa, estaba allí de madrugada, destruyendo a propósito los últimos recuerdos que 3 niñas huérfanas de madre tenían de quien las había amado incondicionalmente. «Señora Patricia, con todo respeto», susurró Concepción, dando un paso al frente. «Esas cosas son de las niñas, son regalos que su mamá les dejó. Ellas tienen derecho a guardar esos recuerdos». La sonrisa de Patricia desapareció, como si la hubieran borrado con una goma invisible. Sus ojos, antes amables, se volvieron duros como piedras. Dio 2 pasos hacia Concepción, todavía sosteniendo el candelabro, y su voz bajó a un tono peligrosamente tranquilo. «Concepción, creo que estás confundiendo tu papel aquí. Eres una empleada. Una excelente empleada, por cierto, pero aún así solo eso. Las decisiones sobre lo que es mejor para estas niñas no son de tu incumbencia. Roberto me dio total libertad para encargarme de la educación de las niñas, y creo que aferrarse demasiado al pasado no es saludable. Necesitan seguir adelante, y yo estoy aquí precisamente para ayudarlas con eso. Las niñas siguen adelante guardando lo que su mamá les dejó, no destruyéndolo», replicó Concepción, sorprendida de su propio valor. «Usted no tiene derecho a hacer esto». «¿Que no tengo derecho?» La voz de Patricia subió un tono y levantó una ceja perfectamente dibujada. «Soy yo quien está construyendo un futuro con Roberto. Soy yo quien se va a casar con él. Soy yo quien va a ser la nueva madre de estas niñas. Y me niego a vivir a la sombra de una mujer que ya no está aquí. Esta obsesión enfermiza con la difunta Marina tiene que terminar. Es dañino. Es perjudicial, y voy a hacer lo que sea necesario para liberar a esta familia de esa prisión emocional». Concepción miró a las trillizas y sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Ana Luisa lloraba en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro mientras mecía la muñeca rota como si fuera un bebé. Ana Clara había desistido de juntar los pedazos de la caja de música y ahora solo se miraba las manos, perdida. Ana Julia permanecía inmóvil, con los ojos vidriosos fijos en las cartas rotas, como si estuviera en shock. Concepción dio otro paso al frente, interponiéndose entre Patricia y las niñas. «No voy a dejar que continúe con esto. Voy a llamar a don Roberto ahora mismo». Patricia se rió. Fue una risa corta, seca, sin humor. «Puedes llamarlo. Está en su cuarto, durmiendo profundamente después de la pastilla que se tomó para la migraña. Pero cuando despierte y le cuentes este cuentito, ¿a quién crees que le va a creer? ¿A ti, la empleada que lleva años aquí pero que, al final de cuentas, te pagan para limpiar y cocinar? ¿O a mí, la mujer que él eligió para reconstruir su vida
que tiene formación en psicología infantil, que viene de una familia respetada, que está dispuesta a amar a estas niñas como si fueran mías. La empleada tragó saliva. Conocía a Roberto Torres desde hacía mucho tiempo. Era un buen hombre, trabajador, dedicado, pero estaba perdido desde que Marina se había ido, 3 años atrás. Se ahogaba en trabajo, pasaba semanas viajando, volvía exhausto y culpable, y cuando Patricia apareció, 6 meses atrás, durante una cena de beneficencia, él pareció encontrar un salvavidas. Alguien elegante, elocuente, que sabía exactamente qué decir, que llenaba el silencio insoportable que se había instalado en aquella casa. Pero Concepción veía lo que Roberto no podía ver. Veía cómo Patricia trataba a las niñas cuando él no estaba cerca. Las palabras hirientes disfrazadas de consejos educativos, las miradas de desaprobación, la forma en que minimizaba cualquier mención a Marina, como si la mujer que había construido esa familia nunca hubiera existido. Las niñas se van a despertar mañana y van a ver todo esto destruido, dijo Concepción con la voz temblorosa. Se van a sentir aún más perdidas. ¿Cómo puede hacerle esto a unas niñas que ya han sufrido tanto? Es precisamente porque han sufrido que estoy haciendo esto, respondió Patricia, y había algo aterrador en la convicción de su voz. Viven en el pasado, se la pasan viendo fotos, abrazando estos objetos viejos, llorando por la madre que se fue. Eso no es vida, Concepción. Eso es una cárcel. Las estoy liberando. Y un día, cuando sean adultas y exitosas, me agradecerán por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo que nadie más tuvo el valor de hacer. Concepción sintió náuseas. ¿Cómo podía alguien distorsionar tanto la realidad, transformar la crueldad en un acto de amor? Pero antes de que pudiera responder, Ana Julia finalmente se movió. La niña se levantó del suelo con una lentitud espantosa, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo inmenso. Caminó hasta una de las cartas que estaba caída cerca. De la chimenea la tomó con cuidado. Alisó el papel arrugado y leyó en voz baja, casi un susurro, pero que resonó en la sala con la fuerza de un grito. Mi querida Ana Julia, cuando leas esta carta, ya serás una señorita. Pero hoy, mientras escribo, tienes apenas 3 años y estás durmiendo en el cuarto de al lado. Quiero que sepas que cada día contigo es un regalo. Tú, tu hermana Ana Clara y Ana Luisa son la razón de todo. Pueden pasar cosas difíciles en la vida, mi niña, pero nunca olvides que fuiste amada con toda la fuerza que una madre puede amar. Cuídense entre ustedes, sean fuertes juntas y recuérdenme siempre, no con tristeza, sino con la certeza de que todo lo que hice fue por amor. La voz de Ana Julia se quebró al final y apretó la carta contra su pecho. Después se giró hacia sus hermanas y dijo algo que hizo que Concepción sintiera como si el suelo se abriera bajo sus pies. Nuestra nueva mamá nos odia. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta Patricia pareció perder la compostura por un instante. Su rostro palideció, pero pronto recompuso su expresión. Endureció la mandíbula y se encogió de hombros. Lo entenderán cuando crezcan, dijo fríamente. Ahora, vuelvan a la cama. Concepción va a limpiar este desastre. Pero las niñas no se movieron. Ana Luisa seguía abrazada a la muñeca destrozada. Ana Clara miraba la caja de música rota con una tristeza tan profunda que parecía demasiado antigua para una niña de su edad, y Ana Julia permanecía allí, de pie, sosteniendo la carta como si fuera lo último que la ataba a la cordura. Concepción tomó una decisión en ese momento. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que proteger a esas niñas, porque si no lo hacía ella, nadie más lo haría. Roberto estaba ciego, perdido en su propio dolor y en la ilusión de que había encontrado una solución fácil para su vacío. Las niñas ya no tenían a nadie más, solo a ella, una simple empleada que ganaba 1,500 pesos al mes por cocinar, limpiar y cuidar una casa que insistía en parecer un mausoleo. «Vengan, mis niñas», dijo Concepción suavemente, extendiendo los brazos. «Vamos a su cuarto.
Me quedo con ustedes hasta que puedan dormir. Ana Julia miró a Patricia una última vez, y, en esa mirada infantil, había algo que Concepción nunca esperaría ver en una niña tan pequeña. Había comprensión, la terrible comprensión de que el mundo no era justo, de que no todos los adultos eran de fiar, de que a veces las personas que deberían protegerte son exactamente las que más te lastiman. Las tres niñas caminaron lentamente hacia Concepción, quien las envolvió en un abrazo colectivo, intentando con el calor de su cuerpo abrigar aquellas almas heladas por lo que acababan de presenciar. Las guió por el pasillo, y cuando pasaron por la puerta, Concepción miró hacia atrás una última vez. Patricia estaba allí de pie en medio de los escombros, el candelabro todavía en la mano, iluminada por las luces parpadeantes del árbol de Navidad, y había una sonrisa de satisfacción en sus labios, la sonrisa de quien acababa de ganar una batalla. Pero Concepción López, nacida y criada en el interior de Oaxaca, hija de lavandera y nieta de partera, una mujer que había aprendido desde pequeña que no todo el poder viene del dinero o de la educación formal, se juró a sí misma que esa sería la primera y última victoria de Patricia Mendoza en 1900 en aquella casa. La guerra, después de todo, apenas estaba comenzando. El amanecer llegó tímido a la mansión de los Torres, como si hasta el sol dudara en iluminar lo que había sucedido esa madrugada. Concepción no había podido dormir. Se había quedado en el cuarto de las trillizas hasta que el cansancio finalmente las venció. Alrededor de las 5 de la mañana, después de horas de mecer a cada una, limpiar lágrimas y susurrar promesas de que todo estaría bien, aunque no estuviera segura de poder cumplirlas, Ana Luisa se había dormido abrazada a la muñeca rota, negándose a soltarla, incluso en su sueño profundo. Ana Clara se había quedado dormida con la mano cerrada, sosteniendo los pedazos de la caja de música, y Ana Julia, siempre la más reservada, había pedido dormir con la carta de su madre debajo de la almohada, como si esas palabras pudieran protegerla de las pesadillas. Ahora, a las 7 de la mañana, Concepción estaba en la cocina preparando el café mientras escuchaba los sonidos de la casa despertando. Sabía que Roberto bajaría en breve, como siempre, puntual como un reloj suizo, vestido impecablemente con uno de los trajes oscuros que usaba para ir a su oficina en el centro de la Ciudad de México, donde dirigía una de las mayores empresas de consultoría de negocios del país. Roberto Torres tenía 43 años, pero parecía cargar el peso de 2 vidas enteras sobre sus hombros. Desde que Marina se había ido, se había convertido en un hombre que funcionaba en automático, cumpliendo obligaciones, firmando contratos, cerrando negocios, pero viviendo como quien solo sobrevive. Concepción veía el dolor en aquellos ojos cafés siempre cansados, veía la forma en que evitaba mirar las fotos de Marina, que aún adornaban algunos rincones de la casa, veía cómo se refugiaba en el trabajo para no tener que enfrentar el vacío que habitaba su propio hogar. Y entonces había aparecido Patricia. Durante un evento de beneficencia organizado por un cliente, se presentó como psicóloga especializada en duelo infantil. Dijo estar interesada en trabajos voluntarios. Fue simpática, atenta, elegante. Roberto, exhausto de intentar ser padre y madre al mismo tiempo, vio en ella la posibilidad de un alivio. Alguien que entendía de niños, que podría ayudarlo a lidiar con las hijas que amaba, pero a las que ya no sabía cómo llegar. La relación había avanzado demasiado rápido, pensó Concepción, mientras sacaba el bolillo calientito de la bolsa de la panadería. Demasiado rápido para ser natural. En 3 meses, Patricia ya cenaba en la casa 2 veces por semana. En 4, ya pasaba fines de semana enteros. En 6 meses, Roberto le había pedido matrimonio, y ella había aceptado con lágrimas en los ojos y una sonrisa que Concepción nunca pudo descifrar si era de alegría genuina o de victoria calculada. Los pasos firmes de Roberto en la escalera la sacaron de sus pensamientos. Entró en la cocina ya revisando su celular, con el ceño fruncido mirando la pantalla, absorto en hojas de cálculo o informes que Concepción jamás entendería. «Buenos días, don Roberto»,
Lo saludó sirviéndole el café en la taza de porcelana que él prefería. «Buenos días, Concepción», respondió él sin levantar la vista. «¿Cómo están las niñas?» Siempre era la misma pregunta hecha con la misma preocupación genérica, como quien pregunta por el clima. Concepción respiró hondo. Era ahora o nunca. «Don Roberto, necesito hablar con usted sobre un asunto serio». Él finalmente levantó la mirada y Concepción vio la irritación mal disimulada en sus ojos. A Roberto no le gustaban los problemas por la mañana, especialmente antes del café. «Puedes hablar, pero sé breve, por favor. Tengo una junta a las 8:30. «Es sobre la señora Patricia y las niñas», comenzó Concepción, eligiendo cada palabra con cuidado. «En la madrugada pasó algo que usted necesita saber». Le contó todo. La destrucción de los regalos, las cartas rotas, la muñeca quebrada, la caja de música en pedazos. Le contó sobre las lágrimas de las trillizas, sobre la frialdad de Patricia, sobre la justificación absurda de que estaba liberando a las niñas del pasado. Concepción habló con la voz temblorosa pero firme, esperando que Roberto finalmente viera lo que ella llevaba meses intentando mostrarle. Cuando terminó, el silencio en la cocina era denso como la niebla. Roberto colocó la taza de café sobre la barra con un cuidado excesivo, y Concepción vio cómo se contraía el músculo de su mandíbula. «Concepción», dijo él finalmente, con la voz baja y demasiado controlada. «Sé que te apegas mucho a las niñas, y te lo agradezco, de verdad. Pero Patricia es psicóloga. Estudió para esto. Tal vez su método sea diferente a lo que estamos acostumbrados, pero ella sabe lo que está haciendo». Concepción sintió que el suelo se le movía. «No, don Roberto, usted no entendió. Ella destruyó los recuerdos de Marina, cosas que la mamá de las niñas les dejó. Eso no es un método, es crueldad». Roberto se pasó la mano por la cara, y Concepción se dio cuenta de que estaba aún más exhausto de lo que imaginaba. «¿Crees que no sé que es difícil para ellas?» «Lo sé, Concepción, lo veo todos los días, pero quedarse aferradas al pasado tampoco ayuda. Marina se fue, no va a volver, y cuanto más tiempo pasemos mirando hacia atrás, más difícil será seguir adelante. Pero borrar su memoria no es seguir adelante, es fingir que nunca existió», protestó Concepción, sintiendo que las lágrimas de frustración le quemaban los ojos. «No es borrar», corrigió Roberto endureciendo la voz. «Es permitir que las cicatrices se formen. Tú no lo entiendes, Concepción, porque no has perdido a un cónyuge. No sabes lo que es despertar todos los días y sentir como si te hubieran arrancado una parte de ti. Patricia me está ayudando a reconstruir esta familia. Las niñas se adaptarán. Los niños son resilientes». Concepción quería gritar que resiliencia no era sinónimo de olvido, que los niños podían ser fuertes pero también eran frágiles, que sanar no significaba borrar. Pero antes de que pudiera responder, Patricia entró en la cocina. Estaba deslumbrante, como siempre. Un vestido blanco de lino, el cabello recogido en un chongo elegante, maquillaje ligero pero impecable. Sonrió al ver a Roberto y se acercó a él, besándolo ligeramente en los labios, antes de volverse hacia Concepción. «Buenos días, Concepción. Espero que hayas dormido bien después de la situación de la madrugada». La forma en que lo dijo, con fingida preocupación, hizo que Concepción apretara los puños. Roberto miró de una a otra, confundido. «¿Qué situación?». Patricia suspiró dramáticamente. «Las niñas tuvieron una crisis emocional en la madrugada. Se despertaron llorando, queriendo los juguetes viejos de Marina. Desafortunadamente, tuve que intervenir. Algunas cosas necesitaban ser desechadas, Roberto. Estaban rotas, viejas, acumulando polvo y recuerdos poco saludables. Intenté explicarles a las niñas con cariño, pero ya sabes cómo pueden ser de dramáticas». «Concepción me ayudó a calmarlas, ¿verdad, Concepción?». Concepción se quedó paralizada. La inversión era tan absurda, tan descarada, que por un momento no supo ni cómo reaccionar. Patricia estaba reescribiendo la historia frente a ella, transformando la destrucción en cuidado, la crueldad en amor difícil. «No fue eso lo que pasó», logró decir Concepción, con la voz saliendo más débil de lo que le hubiera gustado. «La señora destruyó los regalos a propósito. Yo lo vi.
Patricia inclinó la cabeza hacia un lado con una expresión de lástima. Querida, sé que estás cansada. Te quedaste despierta toda la noche. Debes estar confundida. Es comprensible. ¿Por qué no te tomas la mañana libre? Yo me encargo del desayuno de las niñas hoy. Roberto miró a Concepción con esa expresión que ella había aprendido a odiar. La expresión de quien estaba eligiendo a quién creer y ya sabía su respuesta incluso antes de pensar. Creo que es una buena idea, Concepción. Pareces exhausta. Descansa un poco. Era una orden disfrazada de sugerencia. Concepción entendió que insistir en ese momento solo empeoraría las cosas. Patricia había ganado una vez más, usando el arma más poderosa que tenía, la confianza ciega de Roberto. Sí, señor, murmuró Concepción y salió de la cocina con las piernas temblorosas. En los días que siguieron, Concepción comenzó a observar a Patricia con una atención redoblada. No solo observar, sino estudiar. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. Y cuanto más observaba, más cosas extrañas notaba. Patricia pasaba horas en la oficina de Roberto cuando él no estaba, revisando papeles. Decía que estaba organizando documentos, pero Concepción la había visto más de una vez fotografiando papeles con su celular. Patricia hacía preguntas detalladas sobre las finanzas de la familia, sobre inversiones, sobre propiedades, siempre de manera casual, siempre disfrazada de un interés amoroso por conocer mejor la vida de su prometido. Pero lo que más le llamó la atención a Concepción fue una conversación telefónica que escuchó por casualidad cuando estaba limpiando el pasillo cerca del cuarto de huéspedes, donde Patricia, a 1960 veces se encerraba. Sí, firmó el poder ayer, decía Patricia en voz baja. Confía completamente en mí. Las escuinclas son un problema, pero lo estoy resolviendo poco a poco. Después de la boda será más fácil. Concepción sintió un frío en la espalda. Escuinclas. Así se refería Patricia a las niñas cuando pensaba que nadie la escuchaba. Y esa mención al poder la alarmó. ¿Qué había firmado Roberto? Necesitaba más información. Pero, ¿cómo conseguirla sin ser descubierta? Concepción no era investigadora. Era solo una mujer sencilla que había trabajado toda su vida en casas de familia, pero el amor por esas 3 niñas, a las que prácticamente había criado desde bebés, era más fuerte que el miedo. Fue así como comenzó a prestar atención a pequeños detalles. Anotaba las horas en que Patricia salía y volvía, observaba con quién hablaba, memorizaba nombres que escuchaba en las conversaciones telefónicas. Parecía una locura, pero Concepción estaba absolutamente segura de que algo estaba profundamente mal. Si estuvieras en el lugar de Concepción, ¿seguirías investigando aún corriendo el riesgo de que te despidieran o lo dejarías pasar para mantener tu trabajo? Cuéntanos en los comentarios. Una tarde, mientras las niñas estaban en la escuela y Roberto en un viaje de negocios, Concepción encontró una carpeta sobre el escritorio de la oficina. No solía tocar nada de ese lugar, respetaba la privacidad de Roberto, pero la portada de la carpeta le llamó la atención. Estaba escrito en letras plateadas el nombre de un despacho de abogados especializado en derecho patrimonial. Miró a su alrededor. La casa estaba en silencio. Patricia había dicho que saldría de compras y no volvería hasta el final de la tarde. Era arriesgado, pero quizás era su única oportunidad. Con manos temblorosas, Concepción abrió la carpeta y comenzó a hojear los documentos. Eran muchos papeles con términos legales que apenas comprendía. Régimen de bienes, sociedad conyugal, inventario, partición. Las palabras danzaban frente a ella, confusas e intimidantes, pero entonces encontró algo que hasta ella pudo entender. Era un documento que decía que, en caso de que algo le sucediera a Roberto después de la boda, Patricia tendría la tutela completa de las niñas y la administración total de todos los bienes hasta que las trillizas cumplieran 21 años. Y había una cláusula extraña que mencionaba la posibilidad de internar a las menores en instituciones especializadas si se consideraba necesario para su bienestar psicológico. Concepción sintió que se le helaba la sangre. Aquello no estaba bien.
Roberto jamás estaría de acuerdo en dar poderes tan amplios a alguien que conocía desde hacía tan poco tiempo, especialmente algo que involucrara la posibilidad de separar a sus hijas. Siguió hojeando y encontró más cosas perturbadoras. Una lista de las propiedades de Roberto, con valores estimados al lado, informes financieros detallados y, en el fondo de la carpeta, una serie de impresiones de páginas de Internet. Noticias antiguas de periódicos. Concepción tomó esas páginas y comenzó a leer. Cada línea hacía que su corazón latiera más rápido. Eran reportajes sobre casos de fraude matrimonial, hombres ricos que se casaban con mujeres que luego revelaban tener segundas intenciones. Uno de los casos mencionaba específicamente a una psicóloga que se acercaba a viudos vulnerables, y entonces lo vio. Una foto pequeña de hacía 5 años en un periódico de Querétaro. La mujer de la foto era más joven, tenía el cabello más oscuro, pero los ojos eran inconfundibles. Era Patricia, y el nombre era diferente. Patricia Regina de los Santos, no Patricia Mendoza como se presentaba ahora. El artículo hablaba sobre las investigaciones de un caso en 1970, el que una mujer se había acercado a un empresario viudo, se había ganado su confianza. Le había hecho firmar documentos financieros y luego había desaparecido con importantes sumas de dinero. El proceso aún estaba en curso cuando se publicó la noticia, y la mujer era considerada prófuga. Concepción tuvo que sentarse. Sus piernas ya no la sostenían. Híjole, todo tenía sentido ahora. La prisa por casarse, el interés en las finanzas, la necesidad de borrar a Marina de la vida de las niñas, no por su bienestar, sino porque unas niñas, apegadas a la memoria de su madre, serían más difíciles de manipular, más propensas a cuestionar la presencia de una extraña, asumiendo el lugar materno. Pero, ¿quién le creería? Roberto estaba ciego de pasión y cansancio. Patricia era convincente, elocuente, sabía exactamente cómo presentarse. Y Concepción era solo la empleada, sin más pruebas que una carpeta que no debería haber tocado. Estaba fotografiando las páginas con su viejo celular, que apenas sabía usar, cuando escuchó que la puerta principal se abría. La sangre se le fue del rostro. Patricia había vuelto antes. Concepción arrojó los papeles de vuelta a la carpeta de la forma más organizada que pudo. Con las manos temblorosas, lo dejó todo sobre el escritorio y salió corriendo de la oficina. Llegó a la cocina sin aliento, fingiendo estar ocupada con los preparativos de la cena, cuando Patricia entró. «Concepción, qué coincidencia encontrarte por aquí», dijo Patricia con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Pensé que estabas en el mercado». «Cambié de idea», respondió Concepción, tratando de controlar la voz. «Tenemos todo lo que necesitamos aquí». Patricia la estudió por un largo momento, y Concepción estuvo absolutamente segura de que ella sabía. Sabía que Concepción había descubierto algo. Sabía que el juego había cambiado. Y lo peor es que Patricia parecía incluso satisfecha con ello. «¿Sabes, Concepción?», comenzó, tomando una manzana del frutero y mordiéndola con delicadeza. «He estado pensando mucho en el futuro de esta casa, en cómo van a cambiar las cosas después de que Roberto y yo nos casemos. Ya lo hemos hablado, de hecho. Él está de acuerdo en que quizás sea hora de modernizar algunos aspectos de la rutina doméstica». Concepción tragó saliva. «¿Qué quiere decir exactamente?» «Bueno, llevas tanto tiempo con nosotros. 15 años, ¿no? Debes estar cansada». Roberto sugirió que tal vez sería justo pensar en tu jubilación. Con una buena liquidación, claro. Podrías volver a Oaxaca, estar cerca de tu familia. Tu hermana todavía vive allí, ¿verdad? La mención de su hermana hizo que Concepción se helara. Su hermana menor, Lucía, vivía en un pueblito en el interior, cuidando sola de su madre, que tenía problemas de salud. Concepción enviaba dinero cada mes para ayudar con las medicinas y las consultas. Era por eso que aguantaba tantas cosas, que aceptaba guardar silencio cuando veía injusticias, porque perder ese empleo significaría abandonar a su madre y a su hermana. Y Patricia lo sabía. Sabía exactamente dónde atacar. «No estoy cansada», respondió Concepción levantando la barbilla.
y no pienso irme de aquí mientras las niñas me necesiten. La sonrisa de Patricia se ensanchó, pero era una sonrisa fría, peligrosa. ¡Qué dedicación tan admirable! Pero mira, Concepción, a veces la gente no sabe lo que es mejor para ellos. A veces tenemos que tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, sabes que tu madre está enferma, ¿verdad? Sería terrible que algo pasara y no pudieras estar allí para ayudar. O peor, que los recursos para su tratamiento de repente se volvieran escasos. Era una amenaza clara, disfrazada de preocupación, pero inequívocamente una amenaza. Concepción sintió que la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho. Patricia no solo estaba tratando de alejarla de las niñas, estaba usando a su familia como rehén. En ese momento, mirando a la mujer que se había convertido en su enemiga, Concepción tomó la decisión más importante de su vida. No se iría, no se rendiría. Aunque eso significara arriesgarlo todo, encontraría una forma de exponer a Patricia, de proteger a esas 3 niñas que amaba como si fueran sus propias hijas, porque al final de cuentas algunas batallas valen todos los riesgos, y aquella sin duda era una de ellas. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Concepción. Vivía en un estado constante de alerta, durmiendo mal, comiendo poco, observando cada movimiento de Patricia mientras fingía que todo estaba normal. Las fotos que había logrado tomar de los documentos estaban guardadas en su celular, pero no sabía qué hacer con ellas. ¿Mostrárselas a Roberto? No le creería. Ir a la policía. No estaba segura de que eso fuera suficiente para una investigación formal. Mientras tanto, la vida en la mansión de los Torres seguía su rutina superficialmente normal, pero había una tensión en el aire que hasta las paredes parecían sentir. Las trillizas estaban más calladas, más retraídas. Ana Luisa prácticamente ya no hablaba. Pasaba horas sentada en su cuarto, mirando la muñeca rota que Concepción había intentado arreglar con hilo y aguja, pero que jamás quedaría como antes. Ana Clara había dejado de sonreír, esa sonrisa amplia y espontánea que solía iluminar la casa, y Ana Julia había desarrollado el hábito de despertarse en medio de la noche con pesadillas, siempre preguntando si la nueva mamá iba a hacer que sus hermanas también desaparecieran. Concepción hacía lo que podía. Abrazaba, consolaba, inventaba historias para distraerlas, preparaba los platillos que más les gustaban, pero sabía que no era suficiente. Aquellas niñas se estaban apagando poco a poco, como velas expuestas a un viento demasiado fuerte. Roberto, por su parte, parecía cada vez más distante. Patricia había hecho un trabajo magistral para aislarlo emocionalmente. Siempre tenía una sugerencia, un comentario, una observación que sembraba dudas. Decía que las niñas estaban manipulando la situación, usando la memoria de su madre para llamar la atención. Sugería que tal vez necesitaran terapia intensiva, quizás incluso un tiempo en una clínica especializada donde profesionales realmente capacitados pudieran ayudarlas a procesar el duelo de forma saludable. Y Roberto, exhausto de luchar contra su propio dolor, comenzaba a considerar esas posibilidades como razonables. Concepción veía cómo la trampa se cerraba y se sentía impotente para impedirlo. Fue un jueves lluvioso cuando las cosas empezaron a cambiar. Concepción estaba en el mercado comprando víveres cuando se topó con alguien a quien no veía desde hacía años. El padre Agustín, el párroco de la iglesia a la que la familia Torres asistía cuando Marina aún vivía. «Concepción, qué sorpresa», dijo el padre, un señor de cabello canoso y ojos bondadosos. «Hace tiempo que no los veo en misa. ¿Cómo están las niñas?» Concepción sintió que se le cerraba la garganta. Allí estaba alguien que había conocido a Marina, que había bautizado a las trillizas, que había acompañado a la familia en los momentos más difíciles. Y de repente se dio cuenta de que no estaba sola. Había personas a las que les importaba, que podrían ayudar si supieran lo que estaba pasando. «No están bien, padre», admitió Concepción, y antes de poder controlarse, comenzó a llorar allí mismo en medio del pasillo del supermercado, entre los estantes, de arroz y frijoles. El padre la llevó a la zona de comida, se sentó con ella y escuchó.
Escuchó todo: la llegada de Patricia, la destrucción de los regalos, la manipulación emocional, las amenazas veladas, los descubrimientos sobre su pasado. Concepción habló sin parar, como si una presa se hubiera roto dentro de ella y todas las angustias de las últimas semanas brotaran de una vez. Cuando terminó, el padre se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había oído. Finalmente habló. Concepción, hiciste bien en contarme. Esto es muy serio, pero necesito que entiendas una cosa: no puedes enfrentar esto sola. No es solo una cuestión de fe o valentía, también es una cuestión legal. Esta mujer es peligrosa, y si realmente tiene un historial de crímenes, necesitas ayuda profesional. ¿Pero cómo, padre? Don Roberto no me cree. Piensa que estoy inventando cosas, que solo soy una empleada celosa de la atención que él le está dando a otra mujer. El padre pensó por un momento antes de responder. Tengo un amigo, un abogado que hace mucho trabajo pro bono, ayudando a personas en situaciones vulnerables. También tiene contactos en la policía, gente seria, que podría investigar el pasado de esta Patricia adecuadamente. ¿Puedo hablar con él? Concepción sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Pero, ¿y si ella se entera? ¿Si les hace daño a las niñas? ¿O a mi familia? Por eso mismo necesitas ayuda legal, Concepción, para proteger a todos. Confía en Dios y confía en la gente buena. Todavía existen. En los días siguientes, Concepción se reunió discretamente con el abogado que el padre le había indicado. El licenciado Enrique Morales era un hombre de unos 50 años, con una apariencia sencilla pero una mirada perspicaz. Analizó las fotos de los documentos que Concepción le mostró, hizo preguntas detalladas, tomó notas. «Esto es suficiente para que empecemos una investigación preliminar», dijo finalmente. «Voy a pasar esta información a un contacto mío en la policía de investigación, alguien en quien confío. Van a verificar si esta Patricia Mendoza o Patricia Regina de los Santos tiene antecedentes penales, si hay procesos abiertos, si hay otros casos similares». «¿Cuánto tiempo tomará eso?», preguntó Concepción ansiosa. «Algunas semanas, tal vez un mes. Pero necesito que entienda, señora Concepción, que mientras no tengamos pruebas concretas e irrefutables, no puede confrontarla directamente. Estas personas son muy hábiles para victimizarse, para revertir situaciones. Necesitamos ser estratégicos». «Pero la boda está programada para dentro de 2 meses», protestó Concepción. «Si se casa con don Roberto, será mucho más difícil después». El licenciado Morales asintió gravemente. «Lo sé. Trabajaremos rápido, pero necesita prometerme que tendrá paciencia y que no hará nada por su cuenta que pueda ponerla en peligro o comprometer nuestra investigación». Concepción lo prometió, aunque sentía que cada día de espera era una eternidad. Regresó a la mansión con una mezcla de esperanza y miedo. Ahora tenía ayuda, pero también era consciente de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Patricia, sin embargo, parecía sentir que algo había cambiado. Comenzó a ser aún más vigilante, aún más controladora. Empezó a sugerir que Concepción se tomara unos días libres, que visitara a su familia en Oaxaca. Hacía comentarios aparentemente inocentes sobre cómo la madre de Concepción la necesitaba, sobre lo egoísta que sería priorizar a las niñas de otros en lugar de a su propia familia. Pero Concepción se resistía, inventaba excusas, decía que su hermana se estaba haciendo cargo, que prefería quedarse, y cada negativa dejaba a Patricia un poco más irritada, un poco menos cuidadosa en ocultar su verdadera naturaleza. Fue una tarde que todo casi se derrumba. Concepción estaba planchando ropa en el área de servicio cuando escuchó gritos provenientes del cuarto de las niñas. Lo dejó todo y corrió, con el corazón desbocado, temiendo lo peor. La escena que encontró la hizo detenerse en la puerta. Patricia estaba en el cuarto de las trillizas y ellas estaban acorraladas contra la pared, las 3 juntas, abrazadas. Patricia sostenía en la mano un álbum de fotos, aquel que Marina había hecho con tanto cariño, documentando cada momento importante de la vida de sus hijas desde su nacimiento.
Esto se va a acabar ahora, decía Patricia con la voz alta y furiosa, toda la máscara de amabilidad finalmente caída. Viven en este pasado patético, llorando por una mujer que las abandonó. Sí, las abandonó. Sabía que estaba enferma, y aún así eligió tenerlas a las 3. Fue puro egoísmo de su parte, y ahora yo tengo que lidiar con las consecuencias de esa irresponsabilidad. Las niñas lloraban, pero era un llanto silencioso, aterrador, el llanto de quien ya no tiene fuerzas para gritar. Ana Julia intentó hablar. Nuestra mamá no, nos abandonó. Ella no eligió enfermarse. No me contestes, siseó Patricia dando un paso amenazante hacia ellas. Son unas niñas mimadas que no entienden nada de la vida. Pero van a aprender. Después de que me case con su padre, vamos a hacer cambios serios aquí. Tal vez sea mejor que cada una se vaya a una escuela diferente para que aprendan a ser independientes, o quién sabe, un internado muy lejos de aquí. Fue en ese momento que Concepción entró. «Basta», dijo con la voz saliendo más firme que nunca. «Usted ha pasado todos los límites». Patricia se giró, y el odio en sus ojos era palpable. «Ah, la empleada heroína de nuevo. ¿No te cansas de meter la nariz donde no te llaman?» «No soy ninguna heroína. Solo soy alguien que no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo maltratan a unas niñas». ¿Maltratadas? Patricia se rió, pero fue una risa sin humor. Estas niñas lo tienen todo. Casa, comida, escuela privada, ropa de marca. No saben lo que es el verdadero sufrimiento. Tienen todo menos lo que más necesitan, replicó Concepción. Respeto, amor verdadero y el derecho a recordar a su propia madre. La discusión estaba escalando peligrosamente cuando Roberto llegó a casa más temprano. Escuchó las voces alteradas y subió corriendo. Cuando entró en el cuarto, encontró a Patricia sosteniendo el álbum, a las niñas llorando acorraladas y a Concepción de pie entre ellas y su prometida. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él con la voz cargada de cansancio y confusión. Patricia cambió de expresión al instante, como si hubiera accionado un interruptor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz se volvió temblorosa. «Roberto, qué bueno que llegaste. Solo estaba tratando de hablar con las niñas sobre la importancia de que se abran al futuro. Y Concepción comenzó a agredirme verbalmente. Dijo cosas horribles frente a ellas. Concepción sintió que el mundo le daba vueltas. La inversión era tan perfecta, tan convincente, que por un momento ella misma dudó de su propia memoria. Pero entonces miró a las trillizas, vio la desesperación en esos ojitos y supo que no podía retroceder. «No fue eso lo que pasó», dijo, mirando directamente a Roberto. La señora Patricia estaba amenazando con separar a las niñas, mandarlas a internados diferentes diciendo que su madre las abandonó. Yo lo escuché todo. Roberto miró a sus hijas. «Niñas, ¿qué pasó?» Ana Julia abrió la boca para hablar, pero Patricia se adelantó. «Están confundidas, Roberto. ¿Sabes cómo a los niños les cuesta procesar conversaciones difíciles sobre cambios y crecimiento? Solo dije que tal vez en el futuro, cuando sean mayores, podrían conocer experiencias como campamentos o intercambios, y Concepción lo distorsionó todo». Roberto se pasó la mano por el cabello, dividido entre las dos versiones. Concepción se dio cuenta de que estaba perdiendo. Las palabras de Patricia siempre eran más pulidas, más racionales, más creíbles para alguien que quería creerlas desesperadamente. Fue entonces cuando Ana Luisa hizo algo que nadie esperaba. Se soltó de sus hermanas, caminó hacia su padre y tiró del borde de su pantalón. Con una vocecita fina pero decidida, dijo: «Papi, está mintiendo. Dijo que mami fue egoísta. Dijo que somos unas mimadas. Y dijo que nos va a mandar lejos». Roberto se arrodilló a la altura de su hija, y Concepción vio algo romperse en su rostro. Era como si finalmente, después de meses de negación, estuviera despertando de un mal sueño. «Patricia, ¿eso es verdad?», preguntó él, con la voz peligrosamente baja. «Claro que no, amor. ¿Vas a creerles a unas niñas manipuladas en mi contra?», dijo Patricia, pero ahora había un dejo de desesperación en su voz. Roberto se levantó, le quitó el álbum de las manos
y se lo entregó a Ana Julia. «Niñas, vayan al cuarto de Concepción, ahora». Las trillizas corrieron hacia Concepción, quien las envolvió en sus brazos y las sacó de allí, no sin antes escuchar a Roberto decir: «Creo que tenemos que hablar seriamente, Patricia, sobre muchas cosas». Esa noche, Concepción se quedó con las niñas en su cuartito, las 4 apretadas en la cama individual, pero sintiéndose más seguras que en semanas. Las trillizas finalmente se durmieron emocionalmente exhaustas, mientras Concepción permanecía despierta, rezando para que Roberto finalmente viera la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Ella aún no lo sabía, pero la investigación del licenciado Enrique estaba a punto de revelar algo mucho más grave de lo que había imaginado, y cuando la verdad saliera a la luz, sería lo suficientemente explosiva como para cambiarlo todo. Concepción miró a las 3 niñas durmiendo, sus caritas finalmente tranquilas, y se hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que pasara, no importaba el precio que tuviera que pagar, protegería a esas niñas hasta el final, porque algunas luchas no son elecciones, son llamados que la vida nos hace, y negarse a ellos sería traicionar todo lo que realmente importa. Y Concepción López nunca había sido de traicionar a quienes amaba. Pasaron 3 días desde el incidente en el cuarto de las niñas, y la tensión en la mansión de los Torres era tan espesa que parecía posible tocarla. Patricia apenas aparecía, alegando juntas urgentes y compromisos impostergables. Roberto estaba más callado de lo normal, pensativo, y Concepción notaba que algo había cambiado en él, como si finalmente se hubiera abierto una grieta de duda en su mente. Las trillizas, por su parte, permanecían cerca de Concepción como sombras, con miedo de que, si se alejaban, algo terrible volviera a suceder. Volvieron a dormir en su cuartito, las 4 apretujadas en la cama pequeña, pero ninguna se quejaba. Allí se sentían protegidas. Fue un viernes por la mañana cuando todo cambió definitivamente. Concepción estaba preparando el desayuno cuando sonó el timbre. Fue a abrir y se encontró al licenciado Enrique, acompañado de un hombre que se presentó como el comandante Cardoso de la Policía de Investigación. «Buenos días, doña Concepción», dijo el licenciado Enrique con expresión seria. «Necesitamos hablar urgentemente con el señor Roberto Torres. Es sobre la investigación». El corazón de Concepción se disparó. «Pasen, por favor. Don Roberto está en su oficina». Roberto levantó la vista sorprendido cuando Concepción apareció con los 2 hombres. «Licenciado Morales, ¿qué hace usted aquí?» El abogado miró a Concepción, quien asintió, dándole permiso para contarlo todo. «Señor Torres, sé que esto será difícil de escuchar, pero le pedimos que nos preste atención. Se trata de algo muy serio que involucra a la señora Patricia Mendoza. Durante las siguientes 2 horas, Roberto escuchó en silencio mientras el comandante Cardoso presentaba los resultados de la investigación. Patricia no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Patricia Regina de los Santos García y tenía un extenso historial de estafas matrimoniales. En los últimos 10 años se había acercado al menos a 7 hombres viudos o divorciados, siempre siguiendo el mismo patrón. Se ganaba su confianza, los aislaba emocionalmente de sus hijos y familiares, obtenía poderes notariales y acceso a cuentas bancarias, y luego desaparecía con importantes sumas de dinero. En 2 casos, los hijos de las familias fueron internados en instituciones psiquiátricas bajo la alegación de graves problemas emocionales, facilitando la manipulación de los padres vulnerables. En un caso llegó a casarse, pero el matrimonio fue anulado cuando se descubrió que había falsificado documentos. «Hay una orden de aprehensión en su contra en Querétaro», continuó el comandante. «Pero cambió de identidad, alteró su apariencia y ha estado operando en la Ciudad de México en los últimos meses. Cuando doña Concepción nos buscó a través del licenciado Morales y nos mostró las fotos de los documentos, pudimos hacer la conexión». Roberto estaba pálido, sus manos temblaban sobre el escritorio. «¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude ser tan ciego?» «Es muy buena en lo que hace, señor Torres», dijo el comandante con amabilidad.
Estas personas estudian a sus víctimas, saben exactamente cómo actuar. Usted estaba vulnerable, de luto, con 3 hijas pequeñas que criar solo. Ella identificó eso y lo explotó. Los poderes que firmé, murmuró Roberto, llevándose las manos a la cara. Las autorizaciones bancarias. Dios mío, tiene acceso a casi todo. Por eso vinimos de inmediato, dijo el licenciado Enrique. Necesitamos actuar rápido. Ya nos pusimos en contacto con su banco para bloquear sus accesos, pero necesitamos que usted presente una denuncia formal y revoque todos los poderes. ¿Y las niñas?, susurró Roberto con la voz quebrada. Amenazó a mis hijas. Dijo que las iba a separar. ¿Cómo pude poner a mis propias hijas en peligro así? Concepción, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Usted estaba tratando de sobrevivir, don Roberto. No se culpe por haber sido humano. Lo importante es que ahora sabe la verdad y puede proteger a las niñas. Roberto la miró, y Concepción vio lágrimas en los ojos de aquel hombre fuerte que siempre había parecido inquebrantable. Tú intentaste advertirme desde el principio. Intentaste hacerme ver, y no quise escuchar. Te llamé celosa, entrometida. ¿Cómo puedes perdonarme? Ya lo perdoné, don Roberto. Lo que importa ahora es arreglar las cosas. El comandante se levantó. Vamos a necesitar detenerla cuando regrese. ¿Sería posible que usted la llamara, le dijera que necesita hablar urgentemente? Cuanto más natural sea la situación, mejor. Roberto tomó su celular con manos temblorosas e hizo la llamada. Patricia contestó al tercer timbrazo, con voz dulce y preocupada. Amor, ¿está todo bien? Justo iba para allá. Necesito que vengas ahora, Patricia, dijo Roberto, tratando de mantener la voz firme. Es urgente. Sobre la boda. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Pasó algo? Solo ven, por favor. 40 minutos después, Patricia entró en la mansión usando su llave. Estaba elegante como siempre, con un conjunto blanco que la hacía parecer angelical. Sonrió al ver a Roberto en la sala, pero la sonrisa se desvaneció cuando vio al comandante y al abogado. «Roberto, ¿qué está pasando?», preguntó, pero Concepción podía ver el cálculo detrás de sus ojos, la mente trabajando rápidamente para encontrar una salida. «Patricia Regina de los Santos García», dijo el comandante Cardoso, levantándose y mostrando su placa, «está detenida por estafa, falsedad de identidad y asociación delictuosa. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Concepción vio la transformación ocurrir ante sus ojos. La máscara cayó por completo. Patricia no intentó negar, no fingió sorpresa ni inocencia. En cambio, miró a Roberto con un desprecio tan profundo que era casi palpable. «Eres patético», dijo con voz fría, «lloriqueando por tu mujercita muerta, incapaz de cuidar a tus propias hijas. Fue tan fácil manipularte, tan desesperadamente fácil. Bastó con fingir que me importabas, decir las palabras correctas, y me entregaste todo en bandeja de plata». «Cállate», dijo Roberto con la voz cargada de una rabia que Concepción nunca le había oído. «No hables de Marina, no hables de mis hijas, no eres digna ni de pronunciar sus nombres». «¿Tus escuinclas?», replicó Patricia con veneno. «¿Esas niñas mimadas que viven llorando por su mamá? Ellas eran el único obstáculo real en mi camino, por eso tenían que desaparecer. Primero la memoria de la madre, después ellas mismas. Un internado aquí, otro allá, y listo. Estarías completamente solo y dependiente de mí». Concepción sintió náuseas. Era peor de lo que había imaginado. Patricia realmente planeaba destruir esa familia sistemáticamente. El comandante hizo una señal, y 2 policías que esperaban afuera entraron y le pusieron las esposas a Patricia. Ella no se resistió, pero miró a Concepción con un odio puro. «Tú», siseó, «la empleadita entrometida, debí haberme deshecho de ti desde el principio». «Pero no lo hizo», respondió Concepción con calma, «porque subestimó el amor de una madre por sus hijas. Puede que no las haya parido, pero amo a esas niñas como si fueran mías.
Y no hay dinero, mentira ni manipulación en el mundo que sea más fuerte que eso. Patricia fue llevada entre protestas y amenazas, y cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio que quedó fue diferente al silencio pesado de los últimos meses. Era el silencio de quien finalmente puede respirar. Roberto se giró hacia Concepción, y había tantas emociones en su rostro que ella no pudo identificarlas todas. Gratitud, vergüenza, arrepentimiento, alivio. ¿Cómo puedo agradecértelo? ¿Cómo puedo compensar todo lo que hiciste? Concepción negó con la cabeza. No tiene que agradecerme, don Roberto, pero tiene que hacer algo por las niñas, tiene que estar presente, de verdad presente, no solo con dinero o comodidad material, sino con tiempo, atención, amor. Ellas perdieron a su madre. No pueden perder también a su padre. Roberto asintió, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Lo haré, lo prometo. Me tomaré un tiempo del trabajo. Voy a reaprender a ser padre. Voy a honrar la memoria de Marina siendo el hombre que ella creía que yo era. Esa noche, Roberto se sentó con sus 3 hijas y conversó. Conversó de verdad, por primera vez en mucho tiempo. Les pidió perdón por haberse alejado, por no haber visto su sufrimiento, por casi permitir que una extraña borrara la memoria de la madre que tanto las había amado. Las niñas lloraron, pero eran lágrimas de alivio. Ana Luisa preguntó si podían volver a poner fotos de su mamá en la pared. Ana Clara preguntó si podía guardar la caja de música rota en su cuarto. Ana Julia preguntó si su papá podía leer las cartas de su mamá con ellas, para que entendieran mejor quién era Marina. Roberto dijo que sí a todo. Dijo que sí y lloró con ellas, las abrazó y les prometió que nunca más dejaría que nadie intentara borrar su historia. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. No fue fácil ni rápido. Roberto tuvo que reaprender a equilibrar el trabajo y la familia, a estar presente no solo físicamente, sino emocionalmente. Las niñas tuvieron que reaprender a confiar en que su padre no las abandonaría de nuevo. Concepción continuó allí, pero ahora en un papel diferente. Ya no era solo la empleada, era parte de la familia, reconocida y amada como tal. Roberto ajustó su salario, regularizó todos sus derechos laborales que antes habían sido descuidados y, lo más importante, comenzó a consultarla sobre decisiones que involucraban a las niñas, reconociendo que ella las conocía tan bien como él, a veces incluso mejor. La casa cambió. Las fotos de Marina volvieron a decorar las paredes, no como santuarios de dolor, sino como celebraciones de una vida que importó. La muñeca de Ana Luisa, aunque remendada e imperfecta, ganó un lugar de honor en el estante del cuarto. La caja de música de Ana Clara fue llevada a un taller especializado y aunque nunca volviera a sonar perfectamente, el sonido imperfecto era hermoso a su manera. Las cartas de Ana Julia fueron enmarcadas, una por una, esperando los futuros cumpleaños en que serían abiertas y leídas en voz alta, manteniendo a su madre viva a través de sus palabras. Patricia fue condenada a 8 años de prisión, sumando todos los crímenes por los que respondía. Las otras familias a las que había perjudicado encontraron algo de consuelo en saber que se había hecho justicia, aunque fuera tarde. Roberto aprendió de la forma más dolorosa posible que el éxito profesional no significa nada si pierdes a quienes más amas en el proceso. Comenzó a trabajar menos, a estar presente en festivales escolares, cumpleaños, momentos simples del día a día. Descubrió que sus hijas lo amaban no por lo que les proveía materialmente, sino por quien elegía ser cuando estaba con ellas. Las trillizas, por su parte, fueron sanando poco a poco. El trauma no desapareció de la noche a la mañana, pero con terapia adecuada, con amor genuino y con la certeza de que su historia no sería borrada, volvieron a sonreír, a jugar, a soñar. Un año después del día en que Patricia fue arrestada, la familia organizó una pequeña ceremonia en el jardín de la casa. Plantaron un árbol en memoria de Marina, y bajo él enterraron una caja con cartas que cada una de las niñas le había escrito a su madre, contándole en quiénes se estaban convirtiendo,
sobre los sueños que tenían, sobre cómo la amaban y siempre la amarían. Concepción estaba allí, por supuesto, porque ¿dónde más estaría si no al lado de esas niñas que eran hijas de su corazón? Y mientras observaba a Roberto abrazar a Ana Luisa, Ana Clara y Ana Julia bajo la sombra de aquel joven árbol que aún crecería mucho, entendió algo fundamental. El amor verdadero no es el que intenta borrar o reemplazar, es el que permanece, el que honra, el que protege, es el que elige quedarse cuando sería mucho más fácil irse. Es el que lucha por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. En ese día soleado, con mariposas danzando entre las flores del jardín, Concepción López supo que había tomado las decisiones correctas. Había arriesgado todo, su empleo, su seguridad, incluso la salud de su propia familia, para proteger a 3 niñas que el destino había puesto en su camino, y mirando sus caritas, finalmente en paz, finalmente pudiendo ser niñas de nuevo, supo que había valido la pena cada segundo de miedo, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada, porque al final, la historia no era sobre villanos y héroes, era sobre elecciones, sobre permanecer cuando el mundo entero te dice que te vayas, sobre creer que vale la pena luchar por lo que es correcto, incluso cuando nadie más cree en ti, sobre entender que la familia no es solo quien comparte la misma sangre, sino quien elige amar sin condiciones, proteger sin esperar nada a cambio y honrar las memorias en lugar de borrarlas. Ana Luisa, Ana Clara y Ana Julia crecerían sabiendo que habían tenido una madre que las amó incondicionalmente y que incluso después de partir, ese amor había seguido vivo a través de las personas que eligieron honrar su memoria. Y crecerían sabiendo también que tenían una segunda madre, no aquella que intentó destruir su pasado, sino aquella que luchó por preservarlo. Una mujer sencilla, sin títulos ni apellidos importantes, pero con un corazón lo suficientemente grande como para acoger a 3 niñas asustadas y prometerles que nunca, jamás estarían solas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Concepción, Roberto y las trillizas Ana Luisa, Ana Clara y Ana Julia haya tocado su corazón. Si te emocionaste, dale clic al botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te marcó de esta historia? ¿Te habrías quedado al lado de las niñas como lo hizo Concepción o habrías tenido demasiado miedo para actuar? Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana, las decisiones difíciles que moldean nuestro carácter y el poder transformador del amor verdadero. Te esperamos en el próximo episodio, con otra historia que te hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.